Buenas noches, buenas tardes a todo el mundo. Encantado de estar con vosotros. Una siguiente sesión de las sesiones de oratoria que damos sobre presentología. Es un placer estar de nuevo hoy con vosotros. La verdad es que encantado. Soy Santiago Pérez Castillo, fundador de Formación Recap. Y como en las sesiones anteriores, la verdad es que un placer volver a estar en contacto con vosotros y sobre todo atender las preguntas, las cuestiones, todas aquellas cosas que siempre habéis querido preguntar sobre tu presentación, sobre oratoria, sobre comunicación y que tampoco probablemente hayas encontrado a alguien a quien preguntárselo. Para mí, un placer. Es decir, esto es algo más que una profesión, para mí es una pasión. Y bueno, la verdad es que cuando me muevo en todos los temas relacionados con presentaciones, con persuasión, con cómo convencer a los demás, la verdad es que disfruto un montón y por ello estamos aquí en estas sesiones. A veces tenemos más personas, a veces tenemos menos personas. Muchos de vosotros lo que hacéis es por email, a través del email que os indicaba yo en el chat, info@formacionrecap.com, me enviáis preguntas y me enviáis cuestiones y yo lo que hago es que de una sesión a otra las preparo y sobre todo las contesto. Recordad un poquito para aquellos que tengáis curiosidad que en sesiones anteriores hicimos una sesión muy amplia de preguntas y respuestas con todo lo que habíamos recopilado. En una segunda sesión recordáis que lo que estuvimos viendo era el análisis de uno de los oradores, que uno de vosotros me dijo: oye Santiago, me gustaría que me dieras tu opinión y qué metodología, un pequeño análisis de Idiel Arroyo. Entonces, a partir de ahí lo que cogimos es la metodología que utilizamos nosotros en presentología y lo que hicimos fue analizar su forma de puesta en escena, su forma de producir la presentación, sus contenidos, su planificación, todos aspectos, digamos, muy completos de lo que es la parte de cualquier ponencia. Y bueno, y en la última sesión la verdad es que estuvimos hablando también de muchos otros temas y sobre todo una de las cosas que, si recordáis, estuvimos viendo es que preguntamos a varias personas, oye, ¿cuáles eran los temas que más le preocupaban o los temas que de alguna manera más le interesaban que tratáramos en futuras sesiones? Y recordáis que el primero, cómo hacer que tu audiencia participe en tu presentación, es el que abordamos en la sesión anterior. Recordáis que vimos varias técnicas y sobre todo la importancia de captar la atención. Hoy vamos a insistir un poquito más en este tema, vamos a ir al primero de los puntos. Recordad que en el 40% de vuestras respuestas lo que preguntasteis es cómo he de comenzar una presentación y vais a ver la importancia que tiene el comenzar una presentación, como todo en la vida, con buen pie. Presentar y comenzar una presentación con buen pie es mucho más importante que lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Es decir, tenemos en cualquier tema, en cualquier análisis, en cualquier reporte, en cualquier presentación, en cualquier comunicación que tengamos que dar, tenemos que tener una pequeñita estructura. Era lo que comentábamos, la parte de la planificación en cualquier presentación o en cualquier informe. No te puedes poner simplemente a improvisar en un momento, porque las cosas pueden salirte bien, pero no en la mayoría de los casos. Lo que suele ocurrir es que son temas deslavazados y en un momento dado la gente se pierde porque no sabe por dónde vas. Tienes que tener muchísima práctica en improvisar. Hay técnicas de improvisación que también enseñamos en presentología, pero sobre todo lo que tienes que tener claro es cuál es el objetivo y cuál es la estructura de lo que vas a presentarle. ¿Por qué? Pues porque si no tienes una estructura clara, la gente se te va a perder por el camino. Entonces, en toda estructura, la estructura clásica que desde los griegos, por decirlo de alguna manera, se viene utilizando en cualquier película, en cualquier presentación, en cualquier tema, es un comienzo, un planteamiento que se llama, un nudo, que es la trama general, y un desenlace. ¿Sí? Un principio, un intermedio y luego lo que es el final de tu contenido. Entonces, sobre esto, bueno, nosotros enseñamos hasta 15 maneras distintas de estructurar lo que sería la presentación tuya, el mensaje tuyo. Pero vamos a coger el más básico, el más clásico, el que desde la época, como decía, de los griegos se viene utilizando. Planteamiento, nudo, desenlace. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento o el comienzo podéis entender que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si tú no eres capaz de captar la atención de la gente desde el principio,
lo más fácil es que se vayan. Que se vayan significa que se levanten de la sala de reuniones y se vayan. Que se levanten de la sala donde tú estás haciendo la presentación y que abandonen la sala y se vayan. Bueno, en algunos casos puede ocurrir. A mí, la verdad es que no me ha ocurrido, pero sí que es un tema importante. Que cualquier persona se levante y se vaya ya es un acto extremo de no me importa lo que me cuentes, no me importa, no me gusta lo que me estás contando y te demuestro físicamente que me levanto y no me interesa y me voy por la puerta, vamos. Es decir, eso yo creo que es en algunos casos y en algunos foros hasta bastante no solamente desagradable sino insultante. Pero vamos a ver, aunque no se vayan de la sala, aunque no se levanten y te digan adiós, hasta que no se encaminen a la puerta, estamos hablando de que la gente sí que se puede ir mentalmente de tu presentación. O peor todavía, pueden ni tan siquiera entrar a participar o a escuchar o a atender lo que tú les estás diciendo. ¿Y cómo noto eso? Pues lo hemos dicho muchas veces, gente que se pone con el celular, con el móvil, gente que se pone a mirar, gente que se pone a hablar con el de al lado, gente que se pone a mirar sus notas, en algunos casos extremos incluso se ponen a hacer dibujitos en las notas que están tomando, o sea, a la hora de la verdad hay 1000 maneras de no entrar en tu presentación o estando dentro de tu presentación de abandonarla mentalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona que no está en tu presentación es imposible que le llegue tu mensaje. Aquello que le tengas que transmitir, lo que le vayas a pedir, luego la colaboración que le vas a solicitar, no va a poder, digamos, ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque no se ha enterado de todo lo que le estás explicando. Entonces, ¿qué ocurre? Es importantísimo que desde el mismo principio, desde el mismo comienzo de tu presentación, tengas la habilidad o el reto de captar su atención porque es lo que te va a permitir que luego esa persona entre en tu presentación. Si desde el principio no, aunque luego lo que digas sea muy interesante, probablemente ni tan siquiera entre o si entra va a entrar a destiempo, con lo cual no vas a volver a comenzar cada vez. Entonces, importantísimo, saber captar la atención de quien te está escuchando desde el mismo comienzo de tu presentación. ¿Técnicas para esto? Hay muchas, yo creo que cada maestrillo tenemos nuestro librillo. Yo os voy a seleccionar hoy básicamente 5 técnicas que luego os facilitaré y que creo que para mí son sencillas, son rápidas y que vamos a ir de lo más sencillo a algo un poquito más complicado, pero tremendamente resultón. Entonces vais a ver que hay gente que comienza con un chiste, hay gente que comienza con un equívoco, hay gente que comienza, hay 1000 maneras de comenzar, hay gente que simplemente improvisa y esa es la única que no os recomendaría, no improvises. El comienzo, para mí, como os decía, es uno de los puntos más importantes en cualquier mensaje y en cualquier presentación. ¿Por qué? Es un momento clave. ¿Cómo está cada uno de nosotros en ese momento? Vamos a ver, si le preguntáramos al orador, al ponente, a ti que estás hablando o que estás empezando a hablar, ¿cómo te encuentras antes de empezar o comenzando tu presentación o tu exposición? Porque no hace falta que sea un auditorio de miles de personas, no hace falta que sea, puede ser algo más pequeño como una sala de reuniones en la que tú te estás probablemente exponiendo cuando tienes que exponer tu plan o tienes que convencer a los demás para que se unan a un proyecto o estás solicitando una financiación. Fijaros lo importante que es. O puede ser simplemente cómo abres el fuego con una reunión 1 a 1 de una visita que estás haciendo a un cliente o a un banco o cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento, ¿tú cómo te encuentras antes de empezar? Pues yo te lo digo, cómo me encuentro yo. Se me seca la boca, las manos las tengo húmedas, el estómago, si es una situación muy importante, como que va un poquito más suelto de lo normal, tengo el cuello que lo tengo agarrotado desde lo que es la nuca hasta prácticamente donde empieza el culo, entonces tengo la espalda llena de nudos, o sea, estás en una situación tremendamente incómoda. ¿Por qué es tremendamente incómoda? Porque estás anticipando una tensión y estás de alguna manera transmitiendo una tensión que la verdad es que no te hace sentirte nada cómodo. ¿Qué ocurre? ¿Hay maneras de relajar el cuerpo? Sí. ¿Hay maneras de relajar la mente? Sí. ¿Hay maneras de relajar las emociones? Sí. Lo importante es que tú entres y entres pisando fuerte.
Ya vimos algunas técnicas, hay otras técnicas más, pero sobre todo tú tienes que estar tranquilo, porque si tú no estás tranquilo, lo que haces es que proyectas todo lo que tú llevas dentro, bien sea miedo, bien sea inseguridad, bien sea disgusto, bien sea ira, la emoción que tú llevas dentro, lo que estás haciendo es ni más ni menos que amplificarlo. Y todo lo que te están viendo, pues la están recibiendo, aunque tú involuntariamente la estés emitiendo. O sea, que no estés diciendo voy a comunicar esto. Desde dentro lo que haces es que estás emitiendo sin pausa, sin parar. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de aquí, tú estás en esa situación, estás inseguro, no sabes cómo van a tomárselo, ¿les va a gustar? ¿No les va a gustar? A ver si luego no van a hacer lo que yo necesito que hagan, que me compren, o que me financien, o que me ayuden, o que me entiendan. A ver, ¿me lo estoy jugando con mis superiores o me lo estoy jugando en una presentación que tenemos de convención anual? O sea, todas esas cosas en ese momento pasan a una velocidad tremenda por tu cabeza, ¿vale? Pero vamos a darle la vuelta al tablero. ¿Cómo lo ven las personas que te están escuchando a ti? Yo te lo digo cómo lo ven. Otro más, después de 5 que llevamos ya en la reunión de ventas, o después de la convención, si ya han hablado todos los que tenían que hablar, madre mía, otro más tiene que hablar. Y además, bueno, yo voy a ponerme a ver si me han mandado algún mensaje, porque seguro que alguna de las cosas importantes que tenía que solucionar me han mandado un mensaje y tengo que contestarla. O empiezan a pensar y dicen, oh, madre mía, ¿va a ser tan tostón como lo anterior? ¿Va a ser tan aburrido? Madre mía, yo casi que me iría a ver si encuentro cualquier excusa y me puedo escaquear de esta reunión, o de esta presentación, o de esta convención. Eso es lo que está ocurriendo, desde un lado y desde el otro. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo que esto es como un mono sentado encima de un bidón de gasolina y encendiendo cerillas a ver cuál prende. Es decir, en cualquier momento, una mala palabra, una mala expresión, una expresión que confunda, una expresión que genere un equívoco, algo que no sea perfectamente lo que tú querías transmitir y lo que ellos esperan recibir, puede generar la mayor explosión, que es ni más ni menos que se desconecte. Por eso es tan importante cuidar el comienzo de cualquier presentación, porque es lo que te va a permitir captar su atención, y si la gestionas, si la dominas, si la vas templando, si la vas jugando con ella, vas a ver la cantidad de cosas que puedes hacer con ello. En cambio, si la pierdes, no puedes hacer nada de esto. Entonces, como decíamos, tenemos un comienzo que para mí tiene que ser lo más alto posible. Tenemos un desarrollo, tenemos un nudo donde tú vas a explicar todas tus argumentaciones, tus productos, tus servicios, tus temáticas, tu reporte, tu informe, y luego un final, que al igual de importante que el comienzo, hay otras técnicas, 7 técnicas en concreto, para poder cerrar tu presentación. Y que no hablaremos en esta sesión de hoy porque nos vamos a centrar en la parte primera, pero sí que trataremos en algunas sesiones posteriores. Entonces vamos a ver cómo podemos captar la atención en el comienzo de tu tema, de tu presentación, de tu reporte, de tu informe. Porque lo mismo que estamos hablando de que hay que capturar la atención en el momento en el que comienzas a hablar, estamos hablando de lo mismo. Hay técnicas, en concreto hay una técnica que a mí me encanta, que es la técnica McKinsey, para escribir informes. Pero no vamos a avanzar. Vamos a ver qué técnicas podemos utilizar para presentar tu mensaje. Bueno, os voy a decir que hay básicamente, yo utilizo una de las siguientes 5 formas. A mí especialmente me gusta la quinta de ellas. ¿Por qué? Porque la veo muy técnica, la veo muy fácil de recordar, y a nada que la practiques un poquito, veréis cómo le cogéis digamos, una práctica y le cogéis una soltura tremenda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver 5 técnicas que son recomendaciones y que son opciones. La primera de ellas, vais a ver que es muy sencilla y tiene que ver con, vamos a ver, luego os voy a facilitar lo que es a ver, se ve aquí, un pequeño documento para que aquellos que queráis descargároslo, vais a poder descargároslo. Os lo voy a poner aquí. Uy, me está comentando que no se escucha el audio. ¿Cómo que no se escucha el audio? Uy.
Vaya. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Se me escucha ahora el audio? ¿Sí? Vale, pues entonces, estábamos hablando, voy a hacer un pequeño resumen por si aquellos que no lo habéis escuchado. Estamos hablando de comienzo de una presentación. En toda presentación tenemos un núcleo principal al comienzo, tenemos un núcleo central y tenemos un núcleo al final. Decidme por favor si se me está escuchando todo a través del chat. ¿Se me está escuchando? Porque Hugo comentaba que no, Nacho comentaba que tampoco, Davis comentaba... Ya se escucha, vale. Pues perfecto, me alegro de que se esté escuchando ahora mejor. Vale, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Un planteamiento, un nudo y un desenlace. Estructura clásica en cualquier presentación. Momento importante, el comienzo. ¿Por qué? Porque tengo que captar la atención de la gente. Si no capto la atención de la gente, no puedo luego pedirles que me sigan en mi exposición. Y entonces, un punto fundamental es ese momento en el que al principio yo estoy muy nervioso porque no sé cómo se lo van a tomar y ellos están excepcionalmente escépticos o probablemente cansados o probablemente dubitativos, es decir, esto me va a gustar, no me va a gustar. Entonces tienes que conseguir cambiar esa situación para a partir de ahí llevarlos a través de tu mensaje y que terminen haciendo lo que sea que quieras que terminen haciendo, que te compren, que te presenten, que te financien, que te ayuden, que se unan a tu proyecto, cualquier cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en esencia tenemos 5 técnicas que yo siempre recomiendo y os voy a explicar en especial la quinta de ellas, que es la que utilizo yo cuando salgo a hacer presentaciones. Y veréis que trabajándola adecuadamente vais a poder utilizarla en distintos contextos, independientemente de que estés hablando de una presentación frente a una persona o estéis hablando de una presentación en un pequeño grupo, bien sea de carácter lúdico o bien sea de carácter un poquito más formal y más serio como en una reunión empresarial. Pero yo lo utilizo en cualquier, con pequeñas matizaciones y sabiendo dónde tengo que hacer los matices. Pero vais a ver la utilidad que tiene. Entonces os comentaba que a través del chat os voy a poner un pequeño documento. Os voy a poner el documento para que aquellos que lo deseéis os lo podáis descargar y vais a ver que estos 5 formas de comenzar vamos a empezar de algo muy sencillo y vamos a ir subiendo un poquito la complejidad. La primera de ellas, una cosa que hace muchísima gente. Yo no la recomiendo, pero es algo muy clásico y muy sencillito. Y es que lo que hacen es hacer resúmenes temporales. ¿Qué es un resumen temporal? Pues básicamente es una pequeña recapitulación de qué es lo que ha pasado con ese tema hasta ese momento. Y hablan con un actualmente, en tiempos pasados, en los últimos meses, días, años y bla, 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 bla. A ver, mi recomendación si vas a utilizar esta técnica es que no utilices ninguno de las palabras que yo acabo de utilizar. Actualmente, en los últimos años, en los últimos días, en los últimos meses, son palabras que no te permiten enganchar mentalmente al que está escuchando y ubicar en el tiempo. Me gustaría más que me fueras más preciso si quieres utilizar esta forma de comenzar. En los últimos 3 años, en los últimos 3 días, en los últimos 3 meses, el tiempo que sea, dame fechas, dame momentos, dame hitos, dame algo en el que mi mente se pueda enganchar y pueda relacionarlo y contextualizarlo. ¿Por qué? Porque si no, actualmente o en los últimos años, en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, en los últimos 4 años, ¿cuándo fue esto? ¿Cómo lo ubico yo dentro de mi secuencia temporal? Entonces tienes, eso sí, que conseguir que las personas lo ubiquen y a partir de ahí empezar a construir, porque si no, ese pensamiento, esa construcción, ese mensaje va a deslizar a lo largo de su línea temporal y van a estar pensando, ¿y esto más o menos cuándo es? Vas a perder momentos preciosos en los que lo más fácil, como te decía, es en los últimos 3 años, desde que ocurrió la riada en no sé dónde, recordáis qué tal, y a partir de ahí ya los has enganchado y empiezas a desarrollar lo que es tu temática. Pero no hagas, como os he dicho yo al principio, en los últimos años, en los últimos tiempos, en los últimos momentos, no, engánchalo físicamente a un momento, a un hito, a algo que ellos les permita relacionarlo con tu tema. ¿Vale?
Entonces esa sería la primera. Por favor, evita los resúmenes temporales que no estén fijados en el tiempo. La segunda manera de comenzar, pues una manera que cada vez más la gente va utilizando. La mayoría de la gente siempre ha sentido un poquito de vergüenza en comenzar una presentación. ¿Con qué? Con una pequeña historia. ¿Cómo comienza la mayoría de las presentaciones? Hola, encantado, ¿cómo estáis? Un placer estar con ustedes hoy aquí, un placer estar con vosotros hoy aquí. La temática de hoy va a ser esta. Se vuelve... ¿Y qué es lo que proyecta? Proyecta el índice de contenidos en su PowerPoint. Punto número 1. Hoy vamos a hablar de patapatapá. Punto número 2. Hoy vamos a hablar de patapatapá. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad eso es aburrido, no. Dices, ya está, ya me ha puesto el índice de la novela que voy a comprar. A ver, no está mal, pero no es la mejor manera que puedes comenzar. Desde luego, sex appeal, como diría aquel, glamour, poquito, 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 no hay mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en lugar de esto? Dame algo que me guste. A ver, dicen que las historias son el pegamento de los números. Entonces, la mejor manera de empezar a poner la argamasa para construir, o el cemento para construir cualquier muro, cualquier casa, cualquier pared, es empezar con una historia. Entonces, por eso hay últimamente tantísimas formaciones, tantísimas técnicas, tantísimo escrito alrededor del storytelling. El storytelling, digamos, la técnica de contar historias. Hay muchas técnicas para contar historias, pero desde luego, aquí no las vamos a analizar porque no tenemos tiempo en la sesión de hoy, pero lo más importante que tenemos que tener es que si comienzas con una historia, puedes empezar a gestionar y a generar emociones y distintos estados mentales en aquellos que te están escuchando. Ese es el poder de una historia. ¿Qué ocurre? Que aquí, si tienes un poquito de habilidad, puedes o bien relacionarte con una historia que tú hayas vivido, que tú hayas experimentado y se la cuentas, mira, esta es mi anécdota, esta es mi situación, o si puedes, incluso yo hay una técnica que utilizo mucho, es, por ejemplo, ha ocurrido alguna cosa realmente importante, no te diría en esa misma mañana, pero en los últimos días. Algún evento o ha habido alguna noticia que ha llenado las primeras planas de los periódicos o los primeros titulares de cualquier telediario. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Cuento y relaciono una historia que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque llámale trending topic, ¿vale? Es algo muy, muy cacareado. Pues, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos estado hablando siempre del tema COVID, o hemos estado hablando de situaciones que a la gente le preocupa mucho. Coge una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hablo de una historia que es trending topic actualmente, en este momento, y lo llevo a que sea mi historia. ¿A mí cómo me ha afectado? Mirad, pues esta historia que ha aparecido en los periódicos y tal, a mí me ha afectado de esta manera, tal cual, y yo he reaccionado así. Y entonces, esa historia pasa a ser mi historia y mi historia la convierto en nuestra historia. ¿Cómo lo hago? Pues desde algo que es una noticia, digo cómo me ha afectado a mí y lo relaciono con seguramente a todos vosotros os afectará de una manera, quizás similar, quizás distinta. Pues este es el tema que vamos a comentar nosotros en el día de hoy. Entonces, de una historia general paso a mi experiencia, les propongo que indiquen cómo les puede afectar a ellos también y lo relaciono con el tema actual. Evidentemente aquí el truco, ¿dónde está? En saber elegir esa noticia, esa historia que todo el mundo conoce y llevarla de alguna manera a que sea algo en el que tú puedas aportar tu opinión y le solicites su involucración para que luego puedas seguir con tu exposición. ¿Vale? Entonces ahí se utilizan técnicas de storytelling que la verdad es que están muy bien porque no entras con números, no entras con un guión, no entras con un índice de contenido, entras realmente con algo que todo el mundo ya tiene en mente, con lo cual estás muy cercano a la hora de comenzar tu presentación. Esa sería la segunda. Repito, la primera, contextualizar con resúmenes temporales, no. ¿Contextualizar con qué? Con sitios donde la gente se pueda enganchar mentalmente. Una fecha, un momento, algo que ellos digan, ah, sí, esto ocurrió en este momento. Segundo, lo que hemos dicho, conseguir una noticia, una historia
que se relacione de alguna manera con la historia del ponente y la historia del ponente lo relacione de alguna manera con cómo se van a sentir o cómo les va a afectar a todos. Y a partir de ahí ya comienzo mi exposición. ¿Vale? Otra manera, la número 3. Una manera que si lo sabes utilizar es súper potente. Dicen que las preguntas mueven realmente voluntades, mueven mentes y mueven a las personas. De hecho, de alguna manera las preguntas son los que mueven muchísimos de los procesos de coaching personal, ¿no? ¿Por qué? Porque le haces a las personas pensar, recapacitar, activar su mente. Entonces, yo siempre he dicho que un interrogante al final de una pregunta es más potente de lo que parece, porque no es simplemente que te lance una pregunta, sino que lo que hace es que engancha literalmente tu mente. Si la pregunta es adecuada, sabéis que hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, hay interrogaciones retóricas, hay distintas fórmulas, ¿vale? Pero vamos a ir a una muy sencilla. Voy a hacer una pregunta en la que no espero respuesta, ¿vale? Y eso se llama técnicamente una interrogación retórica. Esa interrogación retórica, ¿cuál es el objetivo que tiene al comienzo de una presentación? Por ejemplo, ¿alguno de vosotros ha pensado alguna vez que el COVID podría ser, vamos a poner algo exagerado, una plaga divina? No espero que me hagan la respuesta las 200 personas que puedo tener. Lo que estoy de alguna manera es generando un cambio de estado mental. ¿Para qué? Para que ni más ni menos cambien el modo escucho pasivamente, cuéntame lo que me tengas que contar y termina rápido, a lanzarle una pregunta que haga un trigger, que haga un disparadero, que haga algo en su mente y que lo que le permita es, oye, pues no lo he pensado nunca, o sí lo he pensado, o caramba, este punto de vista no lo había visto nunca. Evidentemente, la pregunta que me acabo de inventar yo probablemente no aplique en ningún caso, pero sí que hay que ver en vuestra presentación qué pregunta un poquito rompedora, un poquito igual a veces irreverente, o qué pregunta un poquito puede detonar algún tipo de cambio en las personas que te están escuchando. ¿Para qué? Para que ni más ni menos empiecen a cambiar y a mover los engranajes de su mente. Porque aquí esta es la clave. Cuanto antes muevas los engranajes de la mente de las personas que te están escuchando, os garantizo, mejor va a ir vuestra presentación. ¿Por qué? Porque se van a subir al carro, porque van a estar más atentos, porque tú vas a disfrutar viendo que ellos realmente te están prestando atención. Y además, cuando tengas que preguntarles y pedirles que te den su opinión o que te hagan preguntas, es que van a estar a bordo. Entonces necesitan mover sus engranajes. Si no mueves sus engranajes, te garantizo que no va a participar nadie. Y van a poner, simplemente mentalmente pueden estar fuera de tu presentación. ¿Vale? Entonces, volvemos a decir lo mismo. Importante, hemos de despertar la mente de las personas. Hemos de conseguir que no solamente escuchen, sino que atiendan. Y eso es importante, porque cuando alguien está atendiendo le puedes pedir participación. Entonces, ese tipo de interrogaciones, algo, aunque no te tengan que responder, o sea, no le estás preguntando al de la primera fila o al de 2 filas más para allá que te conteste, sino lo que estás buscando es clac, clac, que empiecen a cambiar el modo escucha por un modo de atención y participativo. ¿Qué ocurre? Luego hay técnicas para a lo largo de tu presentación trufarlo de una serie de preguntas clave que lo que hacen es que esos engranajes que has empezado a mover desde el mismo comienzo de tu presentación, que era la clave, no dejen de moverse. Porque esa es la clave, mantener, no solamente captar y empezar a agitar, sino poco a poco mantenerlos cada vez más metidos dentro de tu presentación, lógicamente. Vale, vamos a la cuarta. La cuarta es muy fácil, pero un poquito más arriesgada, ¿vale? Y es comenzar con una cita famosa. Bueno, una cita famosa, y a ver, ¿qué digo yo aquí? Madre mía, es que no se me ocurre nada. A ver, muy sencillo. Tienes que encontrar una cita de alguien que a todo el mundo le suene relacionado con el tema, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo he visto cosas bastante embarazosas, por decirlo de alguna manera, como utilizar una cita de estas, o bien para el comienzo o para el final,
y que no tenga nada que ver con el tema que lo que están haciendo, pero simplemente ha puesto la cita de alguien importante, Gary Hamel, en el tema de management, o han utilizado a Bill Gates, o han utilizado a alguno de los presidentes. Obama es uno de los más socorridos. Entonces, hay que llevar cuidado porque tienen que estar relacionados con el tema y tiene que ser un buen comienzo, un buen final, que resuma de alguna manera o introduzca de alguna manera todo lo que tú vas a comentar. No puedes simplemente decir algo de Santa Teresa de Jesús y no tener que ver nada con la presentación sobre el aprovisionamiento de las materias primas. Y ya, bueno, ¿esto qué me está contando este? ¿Vale? Entonces, importantísimo encontrar una frase que esté relacionada con el tema. Importante siempre buscar a alguien que sea un gurú o alguien que sea alguien de reconocido prestigio en el mundo de lo que tú vas a hablar y que a todo el mundo diga, bueno, es que si lo dice Gary Hamel o si lo dice Barack Obama, pues hombre, pues por lo menos ese aura, ese efecto aura de lo que dijo, pues de alguna manera te estás intentando aprovechar tú desde tu presentación. Vale, ¿dónde encuentro esas frases? A ver, no es complicado. Si lees bibliografía sobre el tema o si te has documentado un poquito sobre el tema del que vas a hablar, seguro que has encontrado en algún momento, lo que digo yo, frases lapidarias, ¿no? Son frases de esas de ¡boom! Cuando las oyes, ¡caramba! Es decir, esto cómo ha sonado, cómo ha sentado y sobre todo cómo ha gustado, ¿no? Entonces, conforme vas haciendo vas buscando información, conforme vas haciendo research, como vas haciendo investigación, yo lo que te digo es que te vayas apuntando y siempre hay autores. Y si hay autores, hay páginas web que se dedican a recopilar frases de autores importantes. De Gandhi, de Obama, de Kant, de Hummel, de cualquier persona. Entonces, puedes buscar en internet, que hay un montón, frases famosas de y te saldrán un montón. Mira a ver alguna que esté relacionado con el tema de lo que tú les vas a comentar. ¿Para qué te sirve esta frase conforme entras en tu presentación? Te da una introducción, te da una especie de contexto y te permite apoyarte sobre la experiencia, sabiduría, pero sobre todo te permite apoyarte y a hacer uso del aura, de alguna manera, de la imagen de la persona que lo dijo. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce a esa persona. Entonces, ¿es una técnica buena? Sí. ¿Es una técnica complicada? Un pelín más que los anteriores. ¿Es una técnica arriesgada? Pues bueno, hasta cierto punto, pero de alguna manera el riesgo que tienes es no saber elegir bien la frase o no poder encontrar una frase que realmente enganche con lo que tú vas a seguir luego. Porque si se produce esa disrupción, yo hablo de una cosa y luego sigo con otra, la gente no va a entender. Va a decir, ¿y este por qué me ha hecho esta frase de introducción? Me acaba de despistar más que meterme en el tema en el que vamos buscando. Entonces, es importante buscar el tema, buscar sobre todo la relación y que se vea fluidamente como eso es una buena antesala de la que tú te vas a aprovechar del aura del que lo dijo porque lo conoce todo el mundo y es una frase, pues como decíamos, frase que boom, cae por su peso y es una frase casi hasta lapidaria. Muy bien, hasta ahora bien, hemos visto 4 formas, hemos dicho evitemos los resúmenes temporales que no estén enganchados a una fecha o un momento especial. Evitemos comenzar con simplemente lo que sería el índice e intentemos buscar un relato que es un relato de algo conocido a fecha de hoy, cómo se relaciona conmigo y cómo lo relaciono con vosotros para luego seguir con mi exposición. Tercero, comenzar con un gancho, con una pregunta, con algo que aunque no te respondan, sí que empieza a mover los engranajes de su mente. Y el cuarto que habíamos dicho, recordad, comienza con una cita famosa de alguien que te vas a aprovechar de su fama y que de alguna manera vas a relacionar con lo que luego va a seguir. Como comentábamos antes, estamos hablando de que vais a poder descargaros todo esto siempre que queráis en el enlace que os he comentado. Estas 5 formas de presentar tu mensaje, os he dejado el enlace en el chat. Y si queréis también, pues bueno, a través del chat o la descripción del curso, que luego lo que voy a poner es la manera en la que podáis descargaros este documento, ya con un detalle un poquito más.
Pero vamos a ir a la quinta. Os decía, yo utilizo una y utilizo una siempre para comenzar mis presentaciones, ¿vale? Con muy raras excepciones. ¿Por qué utilizo esta? La utilizo yo, es lo que yo llamo el método de las 6 pistas. ¿Qué es el método de las 6 pistas? Pues es un método que si lo sigues y lo interiorizas en tus presentaciones, no vas a tener que improvisar cada vez que tengas que presentar. Y dirás, wow, o sea, tengo una metodología, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para saber lo que tengo que hacer. Digo, sí. Esto es lo que enseñamos nosotros en nuestras formaciones en presentología. Forzamos a que la gente lo incorpore a su presentación y la verdad es que una vez pisan 2 o 3 veces este ejemplo, ya no tienen que estar nerviosos a la hora de comenzar. Fijaros, esto es una manera de comenzar tus presentaciones un poquito más profesional, bueno, bastante más profesional, no nos vamos a engañar, porque está pensado no desde el punto de vista del que va a hablar, sino desde el punto de vista que te va a escuchar, o sea, no desde el punto de vista del ponente, sino de tu audiencia, del escuchante, si me permites decirlo. Entonces cambia mucho, porque estás haciendo un mensaje sabiendo qué es lo que le va a tocar la fibra sensible, qué es lo que en su mente va a ir una cosa detrás de otra, y te vas anticipando a sus estados mentales, con técnicas de neurociencia, y lo que estás buscando no es ni más ni menos que la gente diga sí, 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 ¡pam!, ya estás dentro del tema. ¿Cuáles son esas 6 pistas? Son 6 pasos. 6 pasos que en total no duran más de 2 minutos. ¿No puedes dedicarle tú 2 minutos del comienzo de tu presentación a esto? A ver, si tu presentación va a durar 3 minutos o 4 minutos, evidentemente no. Pero normalmente tu presentación o tu exposición, pues por lo menos durará de 15 en adelante o de 10 minutos en adelante. No está de más que dediques a preparar este comienzo de 2 minutos porque es que te va a permitir luego tener a la gente enganchada desde el principio. Vamos allá. ¿Cuál es la primera de las etapas cuando sales a presentar? Lo primero, muy sencillo. Decide si vas a ser tú el que te vas a presentar o va a ser otro el que te va a presentar. Y dirás, ay, pues no lo sé, a veces me presentan, a veces me presento yo. Pues eso lo tienes que saber con antelación. Es más, que cuando te vaya a presentar otra persona, dale tú por escrito lo que quieres que diga de ti. Ya, pues mira, no se me había ocurrido. Normalmente les doy mi currículum vitae y ellos hablan. No, dile exactamente en un texto lo que a ti te gustaría que dijeran de ti. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque se lo vas a poner tan fácil que él va a estar contento. No va a tener que improvisar, no va a tener que inventarse nada, no va a decir ninguna mentira, pero lo más importante, va a decir exactamente lo que tú quieres decir, lo que a ti te gustaría que dijeran de ti. Van a transmitir por boca de otra persona exactamente el mensaje que a ti te interesa que transmitan. Con todo, beneficios del tranquilo y tú contento. Y la gente entendiendo perfectamente qué es lo que va a comentar, por qué lo va a comentar, quién lo va a comentar y de alguna manera qué es lo que hace aquí. Hoy Santiago o el ponente que sea hablando de este tema. Entonces, primer punto súper importante, método de las 6 pistas. Decide si te vas a presentar tú o te va a presentar alguien distinto. Nosotros en presentología lo que te enseñamos es hacer ese texto de aproximadamente 700 caracteres. ¿Para qué? Para que diga exactamente lo que tú quieres que diga. Entonces es una técnica muy sencilla, pero es muy potente. Entonces yo cuando me va a presentar a alguien siempre le digo, toma esta hoja, tienes que hablar de esto, esto y esto. Ellos lo leen o de alguna manera se lo estudian o lo tienen a la vista. Y entonces cuando me presentan, pues es como si me presentara yo. Solo que está hablando alguien por mí y es el poder de la tercera voz, el poder de alguien que habla de ti bien, siempre es muy potente. ¿Vale? Segunda pista. Una vez te ha presentado alguien o si no te presentarías tú a lo largo de tu presentación. Lo primero que haces es lo que no hace la mayoría de los ponentes, que es la gente llega y se pone a hablar directamente. No, gran error, gran error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, si estás en un atril, si estás detrás de una mesa, yo lo primero que te diría es sal y ponte sin barreras por delante de tu audiencia. Cualquier cosa que pongas delante de tu audiencia, una mesa, un atril,
Nada, todo son barreras psicológicas a la gente que le estás poniendo y que impide que de alguna manera entre en conexión contigo. Entonces sal de detrás de la mesa, sal de detrás de la palestra, sal de detrás del atril, ponte delante de ellos y todavía no hables. ¿Qué es lo que haces? Te sientas, ¿no? Te pones de pie, miras a toda la sala y haces un escaneo de toda la sala. ¿Por qué un escaneo de toda la sala? Ese escaneo va a generar dos cosas importantes. La primera es que aquellos que están hablando y que no se han dado cuenta de que vas a comenzar, van a parar de comenzar. ¿Por qué? Porque el de al lado va a decirle, oye, que está allí parado, para, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Y lo segundo, generas una pequeña sensación de suspense y captas la atención de todo el mundo para que cuando comiences a hablar tengas la seguridad de que el 100%, por lo menos en ese momento, de la gente te está prestando atención. Hay técnicas para acallar a un público que es ruidoso, pero bueno, eso vamos a hablarlo en otra sesión. Entonces, a partir de ese momento que te has garantizado con ese escaneo de la sala en el que te has dado una visión y todo el mundo ha tenido la sensación de que lo has mirado y te garantizas que tienes su plena atención, ese es el momento de empezar a hablar, no antes. Entonces es un momento muy importante en el que os pido que no os precipitéis, porque la tendencia natural de todos los ponentes, del mío también antes de practicarlo, es salir y empezar a hablar. Bueno, ya he empezado a hablar, bueno, ya me he soltado. No, por favor, comenzad a hablar cuando tengáis la garantía de que todo el mundo os está atendiendo. Vale, vamos al tercer punto. Tercer punto muy importante. Vamos a hacer unas preguntas de involucración. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, ¿qué es lo que hacemos? ¿Presentarnos? No, todavía no. Las preguntas de involucración es uno de los puntos que habíamos visto antes, en el punto número 3. Y yo utilizo normalmente unas preguntas que para mí son unas preguntas de involucración especiales. Lanzo dos preguntas que son ¿cuántos de vosotros bla 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 bla? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros bla 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 bla? No. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis venido en coche hoy? ¿Cuántos de vosotros no habéis venido en coche hoy? Fijaros que no pregunto cuántos de vosotros habéis venido en coche y cuántos de vosotros habéis venido en tranvía. No, porque habrá gente que habrá venido en coche, en tranvía, o en bicicleta, o en autobús, o vete tú a saber cómo ha venido. Yo necesito que entre las dos preguntas sumemos el 100% de mi auditorio. Y eso es importante porque las preguntas, a mí me da igual cómo hayan venido. Lo que me interesa es que tanto si has venido en coche como si has venido en no coche, cualquier otro medio, mentalmente tú me hayas respondido mentalmente, aunque no lo digas verbalmente, y hayas cambiado el modo de solamente escucha al modo pienso y empiezo a mover los mecanismos. Por eso esas dos preguntas tienen que ser ¿cuántos de vosotros sí algo? Y el complementario, no esa misma cosa. No mezcléis cuántos de vosotros tiene un coche rojo y cuántos de vosotros tiene una moto azul. No estamos hablando de lo mismo. ¿Cuántos de vosotros tiene un coche rojo? ¿Cuántos de vosotros no tiene un coche rojo? Entonces, fijaros que la parte importante de eso es que empiezas en este tercer punto a mover los engranajes de la gente. Y lo haces de una manera muy sutil, de una manera en la que has lanzado una pregunta, no esperas que te contesten, pero sí esperas que todo el mundo haga un cambio mental. ¿Vale? A partir de ahí, vamos a la cuarta de las pistas. La cuarta de las pistas es muy sencilla, ni más ni menos que la gente te está escuchando y te está dedicando su tiempo. Agradéceselo. Gracias a todos los que habéis venido hoy aquí, gracias a todos los que me estáis escuchando, gracias a los que participáis en esta reunión, gracias a los que participáis en este grupo de trabajo, gracias a los que me estáis escuchando en estos momentos a través de la sesión de streaming, gracias a los que me vais a ver una vez este vídeo esté terminado de grabar. Agradéceles, por favor, la sesión, la atención y el tiempo que te están dedicando. No cuesta nada y desde ese momento, aunque no sea física, por lo menos mentalmente ya te están poniendo una sonrisa y están en mejor predisposición para atender lo que les estás contando. A partir de ahí, punto siguiente. El punto siguiente es un punto clave. La gente en ese momento ya está pensando, oye,
yo te voy a prestar mi tiempo, te voy a prestar mi atención, ¿qué me voy a llevar yo a cambio? Porque mi tiempo vale dinero. Sí, tú estarás ahí hablando y te lo habrás preparado, pero yo estoy aquí dedicando mi atención cuando podría estar haciendo otras cosas. ¿Qué voy a ganar? Entonces, 3. El número 3 veréis en otra sesión que daremos, que es un número mágico para muchas cosas en tu presentación. Entonces, 3 beneficios por los cuales vale la pena escucharte a ti, Santiago. ¿Qué 3 cosas me voy a llevar? ¿Qué 3 cosas voy a ganar? Pues te vas a llevar un conocimiento de esto, vas a conseguir esto y vas a aprender esta otra cosa. Te vas a llevar esto, vas a poder hacer esta otra cosa. ¿Qué beneficio? Pero no desde el punto de vista de Santiago, el ponente. ¿Qué beneficio desde el punto de vista de quien le está escuchando? Pues mira, en la sesión de hoy te vas a llevar una idea clara de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en el comienzo. Segundo beneficio, vas a poder descargarte un PDF gratuito en el que lo que vas a tener son 5 formas con las que puedes cambiar los comienzos de tus presentaciones. Y tercera cosa, vas a poder preguntar todas aquellas dudas que siempre habías tenido y nunca habías podido. ¿Son beneficios? Sí. ¿Para Santiago? No. Son beneficios para el que me está escuchando. Entonces, esos 3 beneficios tienen una potencia especial cuando el que los escucha dice, ostras, pues si me va a dar estas 3 cosas, a ver, te gustarán más o menos, te atraerán más o menos, pero ya me está ofreciendo algo por lo que valga la pena quedarme a escucharlo hasta el final. Y el último, una parte muy importante. Tienes que ganarte lo que se llama técnicamente en oratoria el derecho a hablarles allí de ese tema y a ellos. El derecho a estar hablando de este tema allí y a ellos. A ver, esto es importante porque tú eres alguien que ellos no saben ni qué, ni cómo, ni por qué han citado para hablar de ese tema y tú tienes que ganarte el derecho a hablarles de ese tema. Entonces, ¿quién eres tú y por qué me estás hablando? Es la siguiente pregunta que pasa por su mente. Y entonces, en ese momento, en inglés se llama earn the right, o sea, gánate el derecho a hablarles a ellos de este tema. Entonces, tienes que hacerlo de 2 maneras. La primera manera es hablándole a lo que sería el cerebro racional, y esto cómo se hace, pues básicamente con unas técnicas en las que tú describes qué experiencias, qué testimoniales, qué títulos, qué de alguna manera trayectoria te avala como para poder hablar de ese tema. Y la siguiente, que para mí es la más importante, es la experiencia emocional. Ese tema, cómo te afecta a ti, Santiago, que eres el ponente, y cómo, de alguna manera, la gente puede decir, ostras, pues a mí también me pasó algo parecido, o a mí también, curiosamente, me hace sentir igual. Entonces, te identificas y a partir de ese momento, captando su atención, haciendo empezar a mover los engranajes con las preguntas, diciéndoles muchas gracias y agradeciéndoles lo que decíamos, el tiempo que van a dedicarte, que tengan claro cuáles son los 3 beneficios que se van a llevar y por último, ganándote el derecho a hablarles del tema que les vas a hablar de una manera racional y de una manera emocional. Con ese comienzo en 2 minutos, ya os digo, esto es una plantilla de 6 preguntas que se responden y que enseñamos en Presentología. Es infalible. A partir de ese momento acabas de conseguir que la atención de un 5 o un 10%, que es lo normal, suba hasta un 90-95% en la sala. Es impresionante. Si sabes luego capitalizar bien con el resto de puntos de tu presentación o de tu exposición, acabas de ganar muchísimo, porque al final tu presentación va a subir muchísimos quilates. Muy bien. Pues bueno, el que tenga, digamos, interés, por favor, que se lo descargue a través del enlace que hemos puesto en el chat y que luego también pondremos en el resumen del vídeo. Bueno, pues esto ha sido un poquito el enlace y de alguna manera todos aquellos que queráis bajaros y descargaros el documento, pues encantado, es decir, un placer. Simplemente decirnos dónde lo podemos enviar y a partir de ahí, pues bueno, simplemente vamos a seguir adelante con algunos temas más que tengáis. Preguntas, cuestiones, cualquier cosa que en un momento dado necesitéis que, bueno, pues que os pueda dar yo una pequeña indicación.
Decidme por favor a través del chat qué es lo que os gustaría que os comentara, y si no, pues bueno, yo tengo algunas preguntas de gente que nos ha ido enviando a lo largo de esta semana. Por ejemplo, había Lidia Martínez, había enviado una pregunta en la que decía, vamos a ver, Lidia decía, me cuesta mucho recordar lo que son los puntos que tenemos en mi presentación. Se me olvidan y pierdo la atención de la gente rápidamente. Bueno, Lidia, lo que tú me comentas no es algo extraño, Lidia. Muchas veces tenemos que dar una presentación y lo que no tenemos detrás es el PowerPoint. El PowerPoint muchas veces lo que nos sirve es de red de seguridad. Hay técnicas para no olvidarlo, hay técnicas mnemotécnicas. Si queréis, en otra sesión lo que os daré yo es una técnica muy sencilla, una técnica que explico en una masterclass y que es una manera de pam, hasta unos 10, 15, 20 puntos en tu presentación, tenerlos en la mente. Hay dos técnicas fundamentales que yo utilizo, una para memorizar y otra para recordar de una manera mucho más estructurada. Bueno, simplemente comentaros, siempre que tengáis duda, apoyaros en una pequeña tarjetita, si no tenéis un PowerPoint detrás, o en unas pequeñas notas, porque todo el mundo, como os decía en un momento dado, entiende que te puedas parar, que puedas beber el agua y que en un momento dado puedas consultar tus notas y seguir donde te habías quedado. Eso, vamos, es lo mínimo que cualquier presentación os va a permitir. ¿Por qué? Pues porque no te lo tienes que saber todo de memoria como un papagayo, no tienes que ser, digamos, un disco duro de todas las cosas y tienes que resultar natural. Y dentro de la naturalidad puedes tener sed, puede cansarte un poquito la voz, puedes tener que consultar algunos de los puntos que estamos en la presentación, así que sin ningún problema vas a tener un momentillo, un instante para volver a recapitular tus notas y seguir, vale, por donde estaba. Seguimos adelante. ¿Vale? Otra pregunta que nos hace Lorenzo Santiago. Lorenzo Santiago lo que pregunta es ¿qué me pasa cuando en un momento dado me quedo ronco en la voz y no se me escucha bien? Bueno, Lorenzo, vamos a ver, aquí hay un punto importante. Cómo gestiones tu voz va a depender mucho de cómo la fuerces. Ten en cuenta que en los momentos de alta tensión, tú lo que vas a tener, Lorenzo, va a ser fundamentalmente la glotis, que es lo que tenemos aquí, al final de la laringe, y van a tener una situación de tensión. Entonces, cualquier tensión que vayan a tener ahí, lo que va a hacer es que tus cuerdas vocales cada vez se resientan más. Si tienes que dar una presentación muy larga en el tiempo, imagínate horas o incluso días, porque eres un ponente que tiene que dar igual 2 o 3 días de formación, como cuando damos nosotros presentología, las vas a pasar muy mal si no haces nada más que forzar las cuerdas vocales. Te garantizo yo que en 4 o 5 horas te has quedado sin voz. Si te has quedado sin voz, es una auténtica catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría yo? Que sigas unas pequeñas técnicas de logopedia. Yo fui a un logopeda y a mí me reeducó la manera de proyectar la voz para que no hiciera, digamos, tanto esfuerzo y para que no dañara tanto a mis cuerdas vocales. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo primero, recomendaciones, ni fumes, ni bebas cosas con gas, ni cosas muy frías. Utiliza, si quieres, un té caliente para calentar y luego, sobre todo, haz unos pequeños rituales que enseñamos nosotros en la formación. ¿Para qué? Para calentar las cuerdas vocales. Y luego, no las fuerces. Si tienes que hablar en alto, cógete un micro, cógete un lavalier, cógete un micrófono de solapa, cualquier cosa, lo que tengas, pero sobre todo que no tengas que gritar, porque si no, te garantizo yo, a las 4 horas te has quedado sin voz, si llegas a las 4 horas. Muy bien. Comenta Nacho a través del chat, dice lenguaje corporal en las videoconferencias, me gustaría que hablaras de eso. Las videoconferencias es un mundo, ¿vale? Porque nosotros tenemos un curso
un curso especial que lo que hablamos es de cómo hablar en YouTube, ¿vale? Cómo grabar y cómo hablar en vídeos de YouTube. Lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en el canal de Formación Recap, a través de donde estáis viendo esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú estás en una videoconferencia no tienes el mismo impacto. Dices, pero es que realmente a mí también me ven, tal y cual. No, Nacho. Hay una cosa muy importante. A mí solamente se me ve de aquí para arriba, ¿vale? Aunque me tire para atrás, si yo me voy y me puedes ver un poquito más en amplitud, me ves cada vez más pequeñito, ¿vale? Entonces, hay una cosa importante. La cámara, la pantalla, es como una especie de filtro. Yo no llego con la misma intensidad cuando tengo una persona delante, que es mucho más potente, que cuando llego a través de lo que es la cámara de YouTube, o la cámara de Zoom, o la cámara de Meet, o de cualquiera, o de Teams, o de lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que sobreactuar en algunas de las cosas y, sobre todo, acompañar mucho con las manos. Pero las manos no pueden pasar por delante de tu cara, porque resultan interferencias. Entonces tienes que poder hablar digamos que en esta zona, ¿vale? Para entenderlo. A ver, si me pongo aquí, me centro en la cámara. Fijaros que si yo respeto esto, lo que pueden hacer las manos es apoyar. Pueden, de alguna manera, dar un poquito más de impacto, pero no interfieren, porque si se deja de ver la boca, si se deja de ver la cara, se pierde muchísimo de esa comunicación no verbal. ¿Qué ocurre además? Movimientos, pues los movimientos de acercarte, darle un poquito más de intensidad, de alejarte, de distanciarte un poquito más del tema, de moverte hacia un lado, de moverte hacia otro. Puedes jugar con cosas que a veces cuando estás en el cara a cara no puedes, como por ejemplo proyectar alguno de los elementos que os estaba comentando yo aquí, ¿no? Es decir, pues puedo hacer que aparezcan cosas, puedo aparecer y cambiar, digamos, y que salgan, y a través del chat puedo comunicar y dar una información que podéis luego recuperar. Pero por otra parte pierdo otras cosas, y es esa espontaneidad y una de las cosas que más echo de menos, con diferencia, ¿sabéis lo que es? El cara a cara. Porque yo cuando estoy viendo a mi auditorio en el cara a cara, yo veo microgestos, yo veo veo esa chispa en sus ojos. Y cuando lo estás haciendo, aunque tengas un zoom en el que veas a toda tu audiencia, puedes ver 20, 30, 40 personas, pero cada vez las pantallitas son más pequeñas y pierdes ese contacto que te permite en un momento dado insistir un poco más en tu presentación o en ese punto, o aclararlo, o hacer un chiste, o improvisar algo en ese momento. Gran tema de improvisación, a mí me encanta. O, digamos, profundizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde eso, se pierde mucho de la comunicación. ¿Con qué lo tienes que, de alguna manera, potenciar? Pues con subidas y bajadas de voz, con acercamientos y alejamientos, con movimientos de las manos que de alguna manera acompañen pero que no interfieran. Tienes que buscar una serie de recursos, como los que decíamos, que aparezcan imágenes, que desaparezcan, y que, pues bueno, es decir, en el vivo, en directo, en ocasiones es más complicado, ¿vale? Muy bien, si tenéis alguna duda, alguna pregunta más, por favor, comentádnoslo. Muy bien, pues hemos cubierto ya la hora de la sesión de hoy. Repetiros, ha sido un auténtico placer estar con vosotros otro día también. Comentaros un poquito simplemente la idea que teníamos. Estamos haciendo un concurso y que vamos a sortear entre los que se inscriban en el sorteo. Cuando lleguemos a 5.000 suscriptores en el canal de YouTube, os lo pondremos también en el documento en la descripción del vídeo, vamos a sortear un curso de máster en presontología valorado en 495 euros. Así que si estás interesado en conocer más, en ver los vídeos, en ver todos los ejercicios, en ver todas estas dinámicas y todas estas técnicas que os estoy hablando a un nivel de detalle, digamos, muy muy de ejercicio, en el que vais a cambiar vuestra forma de presentar, hacedmelo llegar a través de info@formacionrecap y yo os pondré el enlace para que podáis suscribiros y participar en el sorteo. Muy bien, pues un placer estar con vosotros de nuevo. Simplemente comentaros cuál va a ser el tema de la siguiente sesión. La siguiente sesión, que va a ser
Exactamente de aquí a 7 días, como todos los jueves a las 22:00 hora de España, 17 hora de Argentina, 16 hora de Bolivia, Venezuela o 15 hora de Perú y de México, vamos a hablar de uno de los temas estrellas. ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? Diréis, hombre, yo no tengo miedo, yo tengo respeto. Vale, también te va a servir. Ten en cuenta que lo que vamos a dar es unas técnicas prácticas. ¿Para qué? Para entrar en tu presentación y hacer todo lo que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, pero entrar relajado, entrar confiado y entrar pisando muy fuerte. Así que, por favor, enviadme a través de info@formacionrecap.com al email vuestras preguntas y si no, pues os esperamos en la sesión del próximo jueves a la hora que os corresponda. En España serán las 22 horas. Ha sido un placer estar con vosotros, espero que lo hayáis disfrutado y aquellos que lo veáis a través del vídeo, pues bueno, siempre podéis escribir cualquier comentario y hacernos llegar vuestro cómo os ha gustado y vuestro feedback. Un placer estar con vosotros, encantado, hasta luego.